El magonismo es una corriente de pensamiento que se ha definido como indígena libertaria, también considerada como un movimiento político independiente del Estado. Como su nombre indica, comenzó con los hermanos Flores Magón. En la década de 1870 nacen los tres hermanos Flores Magón: Jesús, Enrique y Ricardo, hijos de Flores Teodoro y Margarita Magón, en Oaxaca. Para 1880 migran a la Ciudad de México, donde los hermanos entran a la Escuela Nacional Preparatoria. En la primavera de 1892 surge un movimiento estudiantil contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. Este movimiento es el primero de muchos encarcelamientos de Jesús y Ricardo, por ir en contra de Porfirio Díaz. En 1893, Jesús y Ricardo Flores Magón fundan la primera imprenta, El Demócrata, y para el cuarto número del periódico, las autoridades asaltan la imprenta y Jesús es encarcelado, cerrando así la imprenta. En agosto de 1900 publican el primer número de un nuevo periódico, Regeneración, en donde se amalgamarán ideas comunitarias, liberales y anarquistas. En 1901 son invitados al Congreso Liberal de San Luis Potosí para oponerse a la reelección de Díaz. Para el mismo año, durante un discurso de Porfirio, Ricardo ataca directamente la figura del presidente. Y en ese mismo año, en mayo, son acusados de difamación. Jesús y Ricardo son encarcelados nuevamente y para el mes de octubre, Regeneración es clausurado. Al siguiente año, abril de 1902, Jesús y Ricardo son liberados y a partir de entonces Jesús se separa de sus hermanos, adoptando ideas políticas más moderadas. Posteriormente, Ricardo, al lado de su hermano Enrique, se hace cargo del periódico fundado por Daniel Cabrera, el cual llevaba el nombre El Hijo del Ahuizote, de 1902 a 1903. En este se satirizó por medio de la caricatura al gobierno porfirista, y en septiembre del mismo año se clausura la publicación. Los hermanos vuelven a prisión tras escribir un artículo que criticaba al general Bernardo Reyes, y el 2 de abril del mismo año, mientras se conmemoraba la victoria de Porfirio Díaz contra los franceses en Puebla de 1867, los hermanos se infiltraron en una marcha a favor del dictador, llegando así al Palacio Nacional y mostrando sus estándares con la consigna "No reelección". Y una vez más son encarcelados. Porfirio Díaz le prohibió publicar cualquier escrito en 1903 y ordenó al Tribunal Superior de la Justicia negarle la libertad de expresión a Ricardo Flores Magón y sus colaboradores. Pero, por lo que él y su hermano viajaron a Estados Unidos de América, para así continuar su labor periodística. El 4 de noviembre de 1905 se reanuda la publicación de Regeneración en Laredo, Texas. Ahí una orden de suspensión detuvo su trabajo y entonces se trasladan a San Luis, donde instaló una junta en la que participaron Juan Saravia, Antonio I, Villarreal, Librado Rivera, Manuel Savaria y Rosalío Bustamante. Juntos proclamaron el programa del Partido Liberal, en donde dicho documento constituye un análisis de la situación política del país en aquella época, en donde expone las aspiraciones que serían más tarde los resultados de la revolución. Alguna de ellas fue recogida en las constituciones de 1917. En febrero de 1906 aparecen nuevos números del periódico Regeneración, donde es destruido por el gobierno porfirista y el apoyo del gobierno estadounidense. Así, ellos se hicieron de una nueva imprenta y siguieron editando su periódico. Tras la persecución de las autoridades de Estados Unidos, Enrique y Ricardo huyen nuevamente, esta vez hacia Canadá. Jesús y Enrique rechazan sumarse al movimiento revolucionario convocado por Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, por considerarlo burgués y sin contenido social. Sin embargo, siguieron su propia ruta revolucionaria en Los Ángeles, California, al frente del Partido Liberal Mexicano.
Así, el 29 de enero de 1911, un grupo de miembros del partido, mayormente estadounidenses, se introducen a México y toman la ciudad de Mexicali, confiscando los fondos de la aduana, liberando a los presos de la cárcel de la ciudad y ocupando los edificios del gobierno. Los anarquistas pudieron ensayar su utopía en las comunas que fundaron en las ciudades capturadas como Tecate, Tijuana y San Quintín, pero empezarán a inanimar el proyecto, en donde algunos ya no hablaban de derrocar a Díaz, sino de fundar una república socialista independiente. Para junio de 1911, las autoridades de Estados Unidos logran aprender a Ricardo Flores Magón como instigador de rebelión de Baja California. Cuando Madero llega al poder, en noviembre tras derrotar al gobierno porfirista, derrota a los magonistas y recupera las ciudades fronterizas que se habían ocupado. Jesús, por su parte, comenzó a publicar su versión moderna de regeneración en la Ciudad de México y se incorpora al gabinete del presidente Madero como subsecretario de Justicia y secretario de Gobernación de febrero a noviembre de 1912. En febrero de 1913, cuando se produce el golpe de estado de Victoriano Huerta, Jesús es exiliado en 1914. Ricardo es liberado y reanuda la imprenta de regeneración. Luego Enrique y Ricardo son nuevamente aprendidos en Los Ángeles a principios de 1916, acusados de depositar material indecente en el correo de Estados Unidos en referencia a sus artículos contra Venustiano Carranza, y fueron liberados en el mes de agosto. En marzo de 1918, Ricardo publicó en Regeneración un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo, constándole así a 21 años de encarcelamiento, acusado de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, inmerso ya en la Primera Guerra Mundial. Y para el 21 de noviembre de 1922, Ricardo muere en su celda. Jesús regresa al ejercicio de su profesión como abogado y fallece en Ciudad de México en 1930. Enrique, tras años de distribuir el periódico Regeneración, regresa a México y en 1933 se adhiere a la candidatura de Lázaro Cárdenas como última reconciliación con la corriente principal del movimiento revolucionario mexicano y fallece en la capital el 28 de octubre de 1954. El magonismo fue un movimiento político independiente del Estado que surge para manifestarse contra el gobierno porfirista, también siendo rival del maderismo, carrancismo y obregonismo. Sin duda alguna, el magonismo constituye la principal fuerza de oposición en la tiranía porfiriana. No logró hacer triunfar su avanzado proyecto social. El Partido Liberal Mexicano inicialmente fue un partido político que buscó reorganizar a los simpatizantes del Partido Liberal que promulgó la Constitución de 1857. Tuvo como antecedente directo el Congreso Liberal de 1901. El partido fue fundado el 28 de septiembre de 1905 por los hermanos Flores Magón. Dedicaron su actividad política tras entrar en contacto con las ideas de anarcocomunismo promulgadas en Europa. La propuesta magonista era la propiedad colectiva y el consumo en común de la tierra y sus frutos, ya que con el esfuerzo de todos los brazos reunidos se trabajaría menos y se cosecharía más. Se quería evitar que la propiedad con el tiempo volviera a quedar en pocas manos en el caso de dividir la tierra, considerando que el monopolio agrario era el problema fundamental de México. Como es lógico, los anarquistas no iban a esperar soluciones por parte del Estado y propiciaron la expropiación por parte de campesinos e indígenas. Se consideró que la toma de la tierra iba a superar el capitalismo, razón por la cual la bandera del Partido Liberal Mexicano consistía en un color rojo con las palabras tierra y libertad. A este movimiento magonista se le unió el movimiento zapatista. Las propuestas constitucionales fueron reducir el periodo presidencial a 4 años, eliminar la reelección de presidentes y gobernadores, suprimir el servicio militar, fundar la Guardia Nacional, habría libertad de prensa y solo se sancionaría la falta de verdad que involucrara dolo y chantaje, abolir la pena de muerte a excepción de la traición
a la patria, devolver el territorio de Quintana Roo a Yucatán y eliminar los tribunales militares en periodos de paz. Las propuestas educativas se propusieron aumentar las escuelas primarias para superar los centros del clero que se clausuraron, impartir la enseñanza laica, instrucción obligatoria hasta los 14 años de edad, sueldos justos a los profesores, enseñar artes, oficios y civismo. Si en un principio los magonistas quisieron educar a la gente en el liberalismo para despertarla y que se enfrentara a la dictadura, cuando evolucionaron al anarquismo buscaron la libertad económica a través de la insurrección auténtica, emancipación para los humildes. Las propuestas sociales fueron reglamentar el servicio doméstico y el trabajo a domicilio, prohibir el empleo de menores de 14 años, los empresarios patrones deberían dar adecuadas condiciones de trabajo, suprimir las jefaturas políticas, fortalecer la autoridad municipal, proteger a los indígenas y decomisar los bienes de funcionarios enriquecidos durante el gobierno de Díaz. Estas propuestas fueron consideradas en la Constitución de 1917. El magonismo tuvo un fuerte vínculo con el movimiento zapatista. Entre esas dos organizaciones hubo múltiples y fraternales contactos y colaboraciones. Los magonistas apoyan la ruptura político-militar de los zapatistas con Francisco I. Madero en noviembre de 1911, cuando éste, después del triunfo contra la dictadura de Porfirio Díaz, no cumple su ofrecimiento de restituir la tierra a los campesinos despojada durante décadas por las haciendas. El Partido Liberal Mexicano decide unirse a la lucha armada zapatista en agosto de ese año. Emiliano Zapata adapta la bandera de lucha y libertad, propósito que los magonistas habían formulado desde 1907 y que, según los zapatistas, expresaba la esperanza y los anhelos del pueblo mexicano, llevándose a cabo encuentros entre delegados magonistas y Emiliano Zapata en Morelos, así como entrevistas entre delegados zapatistas e integrantes del Partido Liberal Mexicano. También fue importante la discusión de la lucha zapatista en el periódico anarquista llamado Regeneración, así como en las redes de la prensa libertaria de diversos países.